Es el turno de Miguel Ángel Pérez Navarro, Standardization Manager de Saint-Gobain. Cuando quieras, Miguel. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla ya? No sé si se ve en grande. Todavía no se ve en grande, Miguel. ¿Ahora? Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues muchas gracias a todos los asistentes por compartir con nosotros vuestro tiempo, que espero que sea fructífero. Muchas gracias también a Smagua Digital por la invitación y enhorabuena por la iniciativa que bueno, pues va un poco en sintonía con lo que se plantea, pues, una iniciativa sostenible y muy eficiente, ¿no? La presentación sobre sostenibilidad Industria 4.0, PAN 4.0 que denominamos nosotros, pues básicamente va a explicar cómo la sostenibilidad o cómo la construcción, la Industria 4.0 en general, pues promueve la sostenibilidad en la construcción, sobre todo por el bien de los servicios, ¿no? La presentación tiene 3 partes. La primera es una presentación bastante breve, para ajustarnos al tiempo que se nos ha pedido, son 15 minutos creo. El primer punto, agua y evaluación de la sostenibilidad, básicamente es ver qué importancia se le concede al agua en toda la legislación, hay varios puntos interesantes, y también cómo se evalúa, por aquello de que lo que no se evalúa al final pues no se puede mejorar. El segundo punto ya es más centrado en la fabricación sostenible, en la industria 4.0, en la que pondremos una serie de ejemplos de cómo nosotros, automatizando la fábrica, automatizando una serie de procesos, conseguimos mejorar mucho las prestaciones finales de los productos, en beneficio siempre del usuario final, ¿no? De los ciudadanos. Y luego unas conclusiones sobre esto mismo. Unas conclusiones breves, pues yo creo que bastante claras y directas. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que la contratación pública apoya la sostenibilidad. Lo digo porque si la contratación no lo hiciera, pues difícilmente podríamos progresar en este sentido. Importantes son estas 2 leyes que están indicadas, el Real Decreto Ley 3 del 2020, muy reciente, y la Ley 9 del 2017. Tanto por sus artículos, que el artículo 70 y el artículo 145 de cada una de estas, porque promueven cuestiones muy importantes como el comercio equitativo, la sostenibilidad y la innovación, y siempre mediante un enfoque muy británico de rentabilidad a largo plazo y lo que llaman ellos el value for money. Es decir, que tenemos que tener un enfoque muy holístico, una visión un poco más global, también lo apuntaba Rubén, porque esto es lo que nos va a dar un beneficio para un servicio mucho más seguro y sobre todo de calidad. Cuando nos centramos solamente en algún aspecto específico y no consideramos esa globalidad, en general no estamos consiguiendo los mejores resultados. Y en la foto que veis a la derecha, pues bueno, hemos intentado simbolizar de forma graciosa precisamente eso, la sostenibilidad y la innovación, que es de lo que se trata, ¿no? Sin agua no hay sostenibilidad. Sé que parece una obviedad, pero también lo comentaba Juan, el déficit de inversión que tenemos en España. Desgraciadamente, la legislación sí que habla de la importancia que tienen estos servicios críticos, servicios que, como sabemos, en pandemia se declararon esenciales, también lo decía Rubén. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la Ley de 8/2011, de Ley de Servicios Críticos, ya nos indica que existe una gran dependencia entre las distintas infraestructuras que dan soporte y posibilitan el normal desenvolvimiento en las ciudades, ¿no? Y que además grandes problemas de seguridad se pueden desencadenar en cascada y cada vez pueden ser más graves y con consecuencias peores si no se ha tenido esto en cuenta, ¿no? Y no solamente esta ley, también mencionabais los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial, pues en este caso particular de ciudades y comunidades sostenibles. La gráfica, en el dibujo, la foto que tenéis a la derecha, pues hemos tratado también de simbolizar esto, ¿no? Cómo la automatización nos va a permitir tener productos muy fiables, muy seguros, para garantizar esa sostenibilidad en el agua, en las ciudades, y insistir mucho en eso. Sin agua no hay sostenibilidad. Y no se nos debe olvidar, porque ahora que tanto se habla también de los proyectos tractores, con el objeto de captar las inversiones de los fondos públicos europeos, pues insistir en eso, que es que no hay proyecto tractor
que no pueda sobrevivir sin agua. O sea, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, de cualquier cosa, al final van a dar un servicio ciudadano y ese servicio ciudadano sí o sí va a requerir agua, ¿no? Los servicios esenciales deben ser seguros. Veíamos cómo eso se consideraba en los EDS, en las infraestructuras críticas, pero también existen diversos estudios de vulnerabilidad, ya más centrados a nivel de producto, e incluso el reglamento de productos de construcción. Los estudios de vulnerabilidad insisten en que es necesario tener una gran resistencia mecánica y la capacidad de adaptación a los terrenos, pues digamos la base, sobre todo esos estudios que han hecho en Japón con una incidencia sísmica relevante. Bueno, también hay que pensar que estos productos, estos ensayos, estas obras pueden durar muchísimos años y claro, en 100 años pues, puede ocurrir cualquier circunstancia en los movimientos de terrenos, etc. Pero el reglamento de productos de construcción, que define los requisitos básicos para las obras, que se consiguen lógicamente a través también de los productos, pues ya indican que hay que considerar la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad en caso de incendio, la higiene, la salud, el medio ambiente, la seguridad y accesibilidad en utilización, protección frente al ruido, ahorro de energía, ahorro y aislamiento térmico y uso sostenible de los recursos naturales, muy necesario, porque vivimos en un contexto en el que los recursos ya se nos han agotado. Como sabéis, desde Europa se está promoviendo la economía circular porque realmente es acuciante esta necesidad cada vez mayor de recursos para nuestras industrias. También indicar que las tuberías de fundición dúctil, que denominadas así, fundición dúctil, en realidad se trata de un producto multimaterial que utiliza la fundición precisamente para eso, para dar una resistencia mecánica y una estabilidad muy elevadas, pero que hace también, lógicamente, uso de otros revestimientos, interiores, exteriores, que pueden ser minerales orgánicos de cualquier tipo, siempre y cuando nos den una mayor prestación para estos requisitos básicos que dice el reglamento de productos de construcción. Entonces, nuestras declaraciones de prestaciones lógicamente vienen indicados y esto nos permite pues, hacer productos instalables en cualquier circunstancia. Veis ahí, incluso atravesando pues, agua de mar, ríos, etc. Bien, eso en cuanto a la importancia que tiene el agua y ya entrando en la evaluación debe ser completa, como indicamos ahí. Y para que esta sea completa tenemos que tener un marco general no aplicable a la tubería, no aplicable al agua solamente, sino a la obra civil, a las infraestructuras en general. Y para eso tenemos una norma reciente, creo que lleva aprobada 2 años, la 15643, la parte 5, que define los principios generales para evaluar la sostenibilidad de la obra civil desde cada uno de sus 3 pilares, o sea, el social, el ambiental y económico. Y siempre teniendo en cuenta un análisis de ciclo de vida completo y unidades funcionales adecuadas. Con esto de ciclo de vida completo quiero decir, en el gráfico que veis en la parte inferior, que hay que tener en consideración pues, todos los impactos y todas las posibles mejoras, tanto en fabricación, desde la selección de materias primas, como en transporte y la instalación, la explotación final de vida útil y el reciclaje. Bueno, recordaros que ayer precisamente fue el Día Mundial del Reciclaje. Y en la parte derecha pues podemos ver 2 tuberías que pueden ser exactamente igual de sostenibles. Lo único que cambia es su unidad funcional, es decir, que dependiendo del escenario de uso, pues una puede ser más adecuada que la otra. Desde luego que la primera pues difícilmente puede ser utilizada en un escenario en el que sean, necesarios altos requisitos de seguridad, por ejemplo, en un entorno urbano, como puede ser el caso de la tubería inferior en el que efectivamente está verificando pues la completa funcionalidad de todos los requisitos que sean necesarios para este caso. Y ya siendo más prácticos, es más o menos lo anterior, el ecodiseño se basa en el análisis de ciclo de vida, es decir, que nosotros cuando diseñamos, cuando tenemos en consideración todos los aspectos de ecodiseño, pues vemos que consideramos el transporte, consideramos la instalación y el reciclaje, como podéis ver ahí. Este reciclaje se ha hecho hace muy poco en el País Vasco francés, se reutilizó la tubería antigua, ya con más de 80 años en servicio, para la fabricación de tubería nueva. Y luego, muy importante, porque también creo que lo decía Juan, la importancia del agua, ¿no? Aquí esta es una obra en la que podéis comprobar que hay un monje ya bendiciendo. Yo creo que eso se nos está olvidando, que o le damos la importancia que tiene o seguimos dejando que las infraestructuras sigan envejeciendo, con lo cual al final lo que vamos a hacer es generar una deuda transgeneracional, porque desde luego que la
siguiente generación va a tener un problema o no va a tener los servicios que nosotros tenemos actualmente. La obra se hizo en Birmania y la verdad que fue emotivo el hecho de que dieran la importancia que realmente merece a la tubería, ¿no? Ya entrando en la fabricación, en cómo se aplica o cómo la tecnología de la Industria 4.0 nos va a permitir hacer productos mucho más sostenibles, más fiables sobre todo en el uso, que van a ahorrar, van a mejorar los indicadores de servicio, van a evitar interrupciones, etcétera. Pues bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, buscando ese símil con la naturaleza, vemos como el bambú también se basa en tener uniones muy fiables para poder seguir creciendo. Pues nosotros hacemos básicamente lo mismo, o sea, hacemos la modelización por elementos finitos para ver los puntos críticos, tanto sometiéndoles a esfuerzos estáticos como dinámicos, hacemos distintos tipos de junta. Y en la parte derecha, en la imagen, veis cómo utilizamos también la robotización para que estas juntas sean muy fiables, para que la posibilidad de que al insertarlas se pellizque, no tengan cualquier tipo de perjuicio que pueda afectar negativamente el uso, pues se pueda solventar. Todo esto se mide de forma exhaustiva para que esas uniones sean totalmente fiables. Lo mismo para los revestimientos. Nosotros, además de tener en consideración los requisitos básicos del reglamento de productos de construcción, en función de cada escenario de uso, pues tenemos que seguir las indicaciones de la legislación. En este caso, por ejemplo, para los revestimientos interiores y exteriores, pues siguiendo el plan de acción del Pacto Verde Europeo, pues que nos propone reducir la contaminación por microplásticos, pues utilizamos, o no solamente, pero damos preferencia a los revestimientos minerales. Lo mismo ocurre con los acabados Aquacoat, que están libres de bisfenol A porque lo indica la nueva directiva del agua, una directiva que, como sabéis, ya está aprobada, se aprobó a finales del año pasado, pero ya existe un proyecto de transposición en España, en el Ministerio de Sanidad. Y en la imagen de la derecha, pues veis esa aplicación tan automatizada de todas las fases de, en este caso, un barnizado, un pintado, ¿no? La automatización aporta fiabilidad en el uso. Es un poco insistir en lo mismo. Otro ejemplo más, en este caso ya llevado al embalaje, para evitar que durante el transporte los productos puedan sufrir un desperfecto que limite la funcionalidad. La automatización, la verdad que podríamos poner muchísimos más ejemplos. Es bastante importante la inversión que se ha hecho y siempre manteniendo el empleo. Lo que se hace es que el empleo, lógicamente, va a ser un empleo de más calidad porque los productos, además, van a mejorar. Como conclusiones ya queda muy poquito, pues indicar lo que hemos comentado, que la sostenibilidad del agua requiere canalizaciones seguras, siendo un servicio esencial. Lo lógico es asegurarlo lo más posible por todos los medios, o sea, la seguridad intrínseca, pero también la seguridad que puedan aportar otros sistemas digitales, etcétera, para lo cual esta tubería es especialmente interesante, dado que la transmisión de ondas de sonido, que pueden ser las que se utilizan en muchos de estos dispositivos, pues se transmite de forma muy sencilla. La evaluación de la sostenibilidad requiere un enfoque holístico, lo decía también Rubén al principio. Esa visión que tenemos nosotros, solemos utilizar estos círculos cuya intersección semeja un poco lo que es la sostenibilidad. Pues nosotros en todas las fases de ecodiseño pues tenemos círculos de ese tipo. En este caso hemos puesto pues, diseñar fácilmente, explotar con tranquilidad e instalar con rapidez. Insistir en que nuestra fabricación es 100% reciclable. Siempre me gusta decir que la historia de nuestras tuberías puede ser infinita. Ahora podemos fabricar tubos lo mismo con latas de conservas que con Maseratis, Ferraris o con lavadoras, ¿no? Para conseguir nuevas tuberías, o bueno, incluso con tuberías como veíamos antes en el caso de Biarritz. Y por supuesto tenemos también a disposición de los usuarios pues la calculadora que llamamos PAM-LCA, o sea, análisis de ciclo de vida para cada una de las obras, no para un producto en particular, sino para cada obra que lo requiera. También, muy importante, la fabricación en España es especialmente respetuosa con el medio ambiente. No tiene nada, pero nada que ver con la fabricación que se hace en otros países. Lo digo porque en muchos casos se nos compara mal, erróneamente, con otros materiales.
En ese sentido, quiero dejar muy claro que el reciclado que se hace en España nos soporta un 80% de los materiales. O sea, digamos que el contenido de material reciclado de un tubo nuestro tiene un 80% de material reciclado. Si nos vamos al reciclado que se hace en un año, pues eso sería el equivalente a 10 campos de fútbol. O sea, los coches aparcados en 10 campos de fútbol. Además, valorizamos el 95% de los residuos. Es decir, que les damos otra vida. Conseguimos que los residuos se puedan utilizar, por ejemplo, en los firmes de las carreteras. Y luego, en el caso de la huella del agua, la huella hídrica que llaman algunos, pues reutilizamos el equivalente a 164 piscinas olímpicas de agua al año. También, como novedad, hemos mejorado nuestra huella de carbono y estamos en la fase 1+2, porque hemos conseguido ahorrar del orden de un 7% con respecto al referencial del 2017, lo cual nos permite seguir avanzando en nuestro compromiso de todos en general, con el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, para que en un futuro las emisiones pues lleguen a ser incluso cero, ¿no? Y esto es todo, espero que les haya gustado y por supuesto estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel, a Miguel por el ejemplo de sostenibilidad también interna de PAM. Pasamos ahora el turno a Yolanda Martínez, directora de Medio Ambiente y Certificación de Molecor, que nos hablará también en representación de ASETUB. También relacionado también con esa economía circular que nos comentaba Miguel, pero en este caso en relación al agua regenerada. Cuando quieras, Yolanda, por favor. Pues muchas gracias, Rubén, por tu presentación, por el estupendo puesto en contexto que has hecho del sector del agua y también dar las gracias a Esmagua por permitirme, en nombre de ASETUB, presentar la contribución de las tuberías plásticas a la economía circular, ¿vale? Entonces, sin más, paso a compartiros mi pantalla para empezar la presentación. Perdona que se ha compartido el escritorio doble. Bueno, pues aquí empezamos. Como estábamos comentando, la idea es presentaros cómo contribuyen las tuberías plásticas a la economía circular y a este ciclo utilizando sobre todo agua regenerada. Lo primero que vamos a poner en contexto es qué significa economía circular. Economía circular es un nuevo concepto global que parte de cambiar el sistema productivo o de consumo que tenemos relativamente hasta ahora y en muchos casos continúa, de coger cosas del medio ambiente, recursos del medio ambiente, fabricar cosas, usarlas y cuando hemos terminado su vida útil, generar residuos. El concepto de economía circular se basa en tomar esos recursos de la naturaleza, pero con criterio de diseño para producir de forma sostenible, usar esos productos y reutilizarlos todo lo que se pueda para conseguir que esos residuos se conviertan en nuevos recursos y que el porcentaje de residuo final sea muy pequeño. La Unión Europea ya hace unos años, allá por el 2015, empezó a trabajar en este concepto de economía circular, identificando estas 4 áreas claves que eran la producción, el consumo y la gestión de residuos y gestión de estos residuos en 5 sectores prioritarios, entre los que evidentemente se encuentran los plásticos. Cuando se hizo este estudio de qué sectores podrían generar mayor impacto en esta economía circular,
como digo, los plásticos fue uno de ellos, básicamente debido a su altísimo potencial económico y a la creación de empleo que generan. Sin embargo, sí que puso un par de peros, como era que el porcentaje de reciclaje y reutilización era relativamente bajo y, como todos sabemos, porque es un tema que está en actualidad, que había un importante abandono de plásticos en el entorno tanto terrestre como marino debido a la mala gestión de estos residuos que se está realizando. Por ello, unos cuantos años después de lanzar este plan de economía circular, desarrolló una estrategia para los plásticos cuyos objetivos eran frenar esta generación de residuos y abandono en el medio ambiente, mejorar la calidad de estos plásticos reciclados que se generaban tras la vida útil de los productos y reincorporarlos como recursos e incorporando esta industria del reciclado en la economía industrial y en el favorecer, como decíamos antes, la economía circular que estaban planteando desde Europa. Fijaros si esto es algo importante en la Unión Europea, que hace ya a finales del 2019 se creó la Circular Plastics Alliance, que pretendía, que ha puesto como objetivo que en el 2025, es decir, ya, se deben de estar reutilizando 10 millones de toneladas de plásticos reciclados en nuevos productos, con lo cual hay un reto muy importante y una apuesta en Europa muy importante sobre este tema. En la economía circular debemos participar todos, desde las administraciones poniendo, como antes comentaba algún compañero, estas reglas y estas exigencias, por supuesto el sector industrial, pero también cada uno de nosotros como ciudadanos y consumidores de estos productos. Los objetivos de la economía circular, como estábamos comentando, pasan por ecodiseñar productos que mejoren la reciclabilidad de estos productos y aumenten su durabilidad, fomentar esta reutilización y el reciclado y mejorar esa gestión de residuos para que esos residuos se conviertan en recursos en nuevos mercados. Beneficios de contribución total a la sostenibilidad, como veíamos, tanto desde el punto de vista ambiental como económico como social. Protección del medio ambiente y de la salud, mayores ingresos de reciclar productos en lugar de llevarlos a vertederos o incluso valorizarlos energéticamente y, por supuesto, al fomentar el sector reciclado, una creación de empleo importante. ¿Cómo los plásticos son circulares? Bueno, pues por una parte tenemos que este ecodiseño lo que hacen es que tenemos una durabilidad muy alta con vidas útiles mayores de 50 años, con altísimas resistencias tanto química como mecánica y no degradación por no corrosión electroquímica, ¿vale? Una gestión eficiente de estos recursos hídricos por esta fiabilidad y estanquidad que presentan las uniones entre las tuberías y un menor consumo de energía en todo el ciclo de vida. En todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción hasta el uso del material, pero con especial hincapié en la fase de uso, sobre todo en las redes que funcionan bajo bombeos, es decir, que necesitan energía para poder funcionar. Y luego, en la parte de reutilización y reciclado, pues por una parte, porque todos los fabricantes utilizamos material reciclado dentro de nuestros procesos de fabricación de distintos tipos. Tenemos ausencia de sustancias peligrosas en nuestras formulaciones que hacen que el material sea apto para conducir agua potable y no peligroso para la salud humana. Y como estábamos comentando, cuando los materiales ya no se pueden utilizar dentro de nuestros procesos productivos, se reutilizan en la fabricación de nuevos productos plásticos. Como estábamos viendo, las tuberías plásticas tienen puntos de contribución en todo este ciclo de vida, desde el ecodiseño hasta la valorización de los residuos. Para ello tenemos varias herramientas, entre ellas la normalización, que establece las reglas de cómo hacer las cosas, y luego, por otra parte, la certificación de esas normas, que lo que hacen es mostrar el compromiso que tiene la industria plástica y la transferencia que quiere mostrar a la sociedad. Y para ello, por ejemplo, desde ASETUB, ANAIP, hay dos plataformas, como son la plataforma MOR
y el programa Operation Clean Sweep, que como veis ahí, uno de ellos contabiliza y gestiona el uso de material reciclado que tenemos no solo en España, sino que son programas europeos, incluso la Operation Clean Sweep a nivel mundial, y el Operation Clean Sweep que hace el compromiso de evitar la liberación de granza o cualquier forma de microplásticos al medio ambiente y contribuir a este contaminante emergente que están saliendo en muchos puntos, incluidos, por ejemplo, la nueva directiva del agua que comentaba antes Miguel. Si ya entramos en la circularidad del agua, bueno, pues la naturaleza es muy sabia y, como todos sabemos, el ciclo del agua existe desde siempre. Es decir, ¿qué ocurre? Que el agua por ella misma es capaz de regenerarse de forma constante y estar funcionando en la naturaleza de forma cíclica. ¿Cuál es el problema? Que la afección humana sobre el planeta hace que ese ciclo se descompense hacia un uso mucho más alto, y lo que tenemos que hacer es ayudar a este ciclo natural que tiene el agua a que se cierre de forma constante y sobre todo con la parte de reutilización de la misma. Si hacemos una foto de los usos y situación de las redes en España, antes también lo contaba Juan, ahora mismo esto es una fuente antigua, pero la situación es prácticamente la misma. Casi el 80% del agua que se utiliza en España se utiliza para el sector regadío. Hay que tener en cuenta que cada vez consumimos más agua, que tenemos redes con importantísimas pérdidas de agua, que el agua cuesta mucho, y ante la escasez que tenemos, que cada vez va a ser más acuciada por el efecto del cambio climático, nos obliga a gestionar de forma muy eficaz los recursos hídricos que disponemos y por lo tanto nos lleva a tener que hacer modernización de nuestros sistemas de abastecimiento y saneamiento y riego que tenemos en la actualidad, y a buscar nuevas fuentes de recursos, y en concreto el uso del agua regenerada, ¿vale? Si ponemos un poquito más en detalle esta situación de las redes, como decía antes, comentaba Juan en su presentación, las redes actuales tienen un porcentaje de un 12% de pérdidas, que ya el número como tal dentro del total pues es un número significativo, pero cuando eso lo llevamos a lo que eso cuesta de gestión, estamos hablando de 612 millones de euros, es decir, es una cantidad brutal de agua que se pierde por fugas, por roturas, por averías de las redes que existen en nuestra red actual. Uno de los motivos por el que tenemos esa grandísima cantidad de pérdidas en las redes es que tenemos un parque de redes muy antiguas. Aunque sí hablábamos de que las redes tienen una vida útil muy alta, sí que nos encontramos con que casi el 40% de las redes que tenemos ahora mismo en España tienen más de 30 años, y sobre todo que hay un 24% de ellas que se están fabricadas en materiales obsoletos desde hace bastantes años, como son el fibrocemento y la fundición gris. Es decir, que son materiales que ya ni se utilizan y que evidentemente no van a tener 30 años, van a tener muchísimos más, y van a contribuir de forma importante a estas pérdidas que estamos viendo. Ahora mismo ya tenemos un problema de escasez de agua que nos obliga a buscar estas nuevas fuentes de recursos hídricos, pero es que esto va a ir a peor. Los datos que se manejan de estimaciones son que dentro de 10 años, casi la mitad de la población mundial vamos a estar en esta situación de estrés hídrico, y, como digo, irá peor porque seremos cada vez más habitantes, tendremos más consumo de agua, y aunque ahora se ha empezado a luchar de forma importante contra el cambio climático, todo esto se va a afectar todavía más por estos problemas de situaciones de sequías, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en cualquier foro en el que nos encontremos, desde la Dirección General del Agua, en el Ministerio
de transición ecológica, desde el propio Ministerio a nivel de transición ecológica, en las direcciones generales de Europa. Si os fijáis, todos son tenemos todos estos TIC. Tenemos que dar una nueva vida al agua para proteger el clima. Agua crucial en la transición verde y ecológica de Europa. El cambio climático hace imprescindible cambiar el modelo de la gestión del agua. Es decir, ahora mismo todo el foco en Europa, y como sabéis, al final todo esto va arrastrando a muchos otros países del mundo, está enfocada en que el agua es un sector prioritario en la gestión para conseguir esa transición ecológica y contribuir a la economía circular. Si veis lo que dice el Pacto Verde Europeo, que para el que no sepa es una estrategia que ha puesto la Unión Europea, que se ha propuesto que en el 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Aparte de luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones para disminuir el calentamiento global, su foco está en la economía circular, con un papel imprescindible de la gestión de los recursos hídricos. Y si nos vamos a lo que dice España, desde el Ministerio de Transición Ecológica nos dice que hay que adecuar esas infraestructuras para recuperar residuos como nuevos recursos, entre ellos, evidentemente, el agua. Si nos vamos a una depuradora, a un servicio de depuración de agua urbana, vemos que aquí hay una contribución muy alta a esta economía circular y esta reutilización de los recursos. La parte de biogás se reutiliza, los fangos también se reutilizan, sobre todo en agricultura, y la parte que ahora mismo nos afecta, que es el uso de agua reutilizada para distintos usos y aplicaciones. El problema está que dentro de este ciclo del agua, aunque si bien depuramos una cantidad muy importante de agua que sale de nuestro uso, solamente un 7% se reutiliza como nuevo recurso, con lo cual tenemos un trabajo muy importante que hacer en este campo. Ya en el 2007, desde España, se creó el Real Decreto, se publicó el Real Decreto 1620, que nos da los criterios de calidad que tiene que tener el agua reutilizada para los distintos usos que se le aplican, y como veis define 5 usos: urbano, recreativo, industrial y ambiental, sobre todo para preservar el agua de primera calidad para consumo humano, y el sector más importante, la aplicación más importante es el sector agrícola, que va a asegurar el suministro y el riego incluso en situaciones de épocas de sequía, ¿vale? Las redes de agua regenerada se pueden hacer con tuberías plásticas, como veis, de distintos materiales: polietileno, PVC convencional, PVC orientado o poliéster reforzado con fibra de vidrio. Cada uno de ellos gestionado desde su norma de aplicación, que va a marcar los criterios de control y la calidad de esas distintas aplicaciones, de estos distintos materiales. Y como veis, podemos construir redes desde 6 hasta 32, perdón, desde 2,5 bares hasta 32 bares, y en diámetros desde 12 milímetros hasta 4 metros. Es decir, que podemos cubrir todo el rango posible que se nos ocurra. Os invito a leer el Infotub de reutilización de agua regenerada, que podéis encontrar en la página web de ASETUB, en el que tenéis más información un poco más detallada de este tema. Por otra parte, y ya termino, las tuberías plásticas son clave para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenibles que se han planteado desde la ONU en la Agenda 2030. Evidentemente, el objetivo número 6, por la generación, por el propio sistema, es decir, fabricamos tuberías para transportar agua tanto limpia como de saneamiento. La industria cada vez tiene más innovación, pero sobre todo somos una industria muy comprometida con la producción y consumo responsable de recursos.
Todo esto nos va a permitir conseguir ciudades y comunidades sostenibles y a su vez todas las gestiones que cada uno hacemos nos va a hacer contribuir al correcto desarrollo sostenible del planeta, tanto en la lucha contra el cambio climático como en la preservación tanto de la vida submarina como de los ecosistemas terrestres. Y esto lo conseguimos porque trabajamos mucho el objetivo número 17, que es las alianzas para conseguir objetivos, como es el caso concreto que yo estoy representando ahora mismo a una serie de fabricantes de tuberías plásticas. Y como conclusión, pues después de todo lo que os he contado, está claro que las tuberías plásticas tienen un papel fundamental en la sostenibilidad y en el desarrollo de esta economía circular, sobre todo si lo llevamos a la reutilización del agua para construir estas redes de agua regenerada. Y sin más, aquí termina mi presentación. Muchas gracias, Yolanda, por tu presentación. Nos quedamos también con ese inicio que nos has comentado del ecodiseño de productos, porque nos da pie también a descubrir lo que nos explicará a continuación Óscar Ruiz.